Bueno, vamos a comenzar, como les decíamos, buenos días a todos, bienvenidos a este segundo encuentro de Nuestra Huella en los Océanos, ciclo de webinars que hemos organizado desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con motivo del Día de los Océanos, que fue el pasado lunes 8 de junio. Esta actividad se enmarca dentro del cronograma internacional de la organización World Oceans Day y la charla que nos convoca hoy es No nos olvidemos del cambio climático, a cargo de la doctora Vivian Lutz. Vivian es oceanógrafa biológica, especializada en óptica y producción primaria marina, es investigadora del CONICET y trabaja en el INIDEP dentro del programa Dinámica del Plancton Marino y el Cambio Climático. Ha desarrollado sus estudios principalmente en series de tiempo en el programa Dinámica del Plancton y tiene extensa trayectoria en investigaciones no solamente en el mar argentino, sino en otras latitudes de nuestro planeta. Vivian, buenos días, bienvenida a estos webinars del INIDEP. Bueno, buen día. Muchas gracias, Majo, por la introducción y gracias al área de comunicación del INIDEP por sumarse a la celebración del Día Mundial de los Océanos y por invitarme a dar esta charla. Así que bueno, les voy a hablar, voy a compartir la pantalla ahora. Mientras vos comenzás a compartir la pantalla, Vivian, le recordamos a todos los que nos están mirando que a través del chat que está en YouTube pueden ir realizando sus preguntas y nosotros vamos a estar tomando notas para que cuando Vivian termine con su interlocución, nosotros poder hacerle sus consultas. Ahora sí, los dejamos con Vivian Lutz. Bueno, primero por favor confírmenme si están viendo bien la presentación. Sí, Vivian, está perfecta. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de este ciclo de charlas del Día Mundial de los Océanos, es importante recordar el tema del cambio climático. Estamos viviendo todos un momento de crisis mundial, pero no debemos olvidarnos de otra gran crisis global que nos atañe también, que es el cambio climático. Y vamos a ver especialmente el rol del océano. Bueno, ¿qué es el cambio climático? En forma general, la Convención Marco de Naciones Unidas nos dice que es el cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y se suma a la variabilidad natural observada en periodos de tiempo comparables. Principalmente está dado por la emisión de gases llamados de efecto invernadero a través del uso de combustibles fósiles en la industria, en el transporte, y también al cambio de uso de suelos, es decir, cuando se deforesta un bosque y para agricultura o para urbanización, estamos quitando al sistema la capacidad de absorber dióxido de carbono a través de fotosíntesis. Bueno, ¿qué ha pasado con esos gases que estamos emitiendo a la atmósfera? Lo que hacen es retener el calor. Entonces, se ha observado que desde la época industrial, alrededor de 1950, la temperatura del planeta a causa de estas emisiones ha subido hasta el día de hoy aproximadamente un poco menos de 1 grado. Esto es a nivel global, en algunos lugares ya ha subido más, en otros menos, incluso algunos se han enfriado, pero en promedio ha subido. Y ya se proyecta que si continuamos con estas actividades y estas emisiones, hacia final de siglo la temperatura subiría hasta casi 4 grados. Esto tiene consecuencias muy graves en toda la vida en el planeta y, por supuesto, en nuestra sociedad humana también. Es así que los países se han comprometido, incluyendo Argentina, a una meta hacia final de siglo de no aumentar en más de 2 grados. Esto va a representar una reducción, un esfuerzo de reducción en emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, esto también para ponerlo en una escala de tiempo más larga, geológica, se ha observado
que la proporción de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera no había sido vista en los últimos 650.000 años, es decir, no había sobrepasado 300 partes por millón. Ya en la época industrial empieza a subir. Acá este gráfico fue hecho en 2014, que estaba cerca de 400 partes por millón, pero no había llegado. Y ya en enero de este año, esto lo agregué yo ahora, llegamos a 413 partes por millón. Esto es realmente un aumento muy sustancial en las últimas décadas. Bueno, hasta ahí, en muy breves palabras, qué representa el cambio climático. Pero ¿por qué ocuparnos de los océanos? Nuestro planeta, que paradójicamente se llama Tierra, en realidad está cubierto en más de 70% por océanos. El océano, que está todo interconectado, es un gran fluido que junto con la atmósfera son quienes regulan el clima de todo el planeta. Vamos a ver a lo largo de esta charla que el océano no es solo una masa de agua y nada más, sino que es realmente un gran ecosistema y con una gran cantidad de vida y biodiversidad. Y acá vemos en una imagen satelital, como nos mostró el otro día Ezequiel Cosolino en su primera charla, muy interesante, donde podemos ver un poco la distribución de vegetación en el mar. Así como en tierra tenemos estos índices de vegetación que nos muestran donde hay selvas, como el Amazonas, o desiertos como el Sahara. En el océano también vemos que la distribución de la vegetación, que vamos a ver ahora, está dada por el fitoplancton, por pequeñas algas microscópicas, también se distribuye en forma desigual. Y hay zonas que son pobres en fitoplancton, estos colores azul, violeta, y hay zonas con mayor concentración de fitoplancton. Acá ya podemos ver que nuestra plataforma, el mar argentino, es muy rica en fitoplancton. Bueno, de ahí que los océanos son muy relevantes para la sociedad humana. Nos prestan muchos servicios, que se denominan servicios ecosistémicos. Los dos principales son la provisión de alimento a través de las pesquerías y, como decíamos, la regulación del clima. A través de la circulación oceánica se transporta calor de un lugar a otro y también vamos a ver por el intercambio de estos gases, efecto invernadero. Además nos presta muchos otros servicios, por ejemplo el transporte marítimo, la recreación, etc. Hasta ahora, o hasta hace pocos años, el océano no había sido tomado fuertemente en cuenta en la agenda mundial sobre cambio climático. Es así que Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales decidieron reforzar los esfuerzos de contemplar el rol del océano. Así, Naciones Unidas elaboró en 2016 un primer informe de evaluación del estado de los ecosistemas marinos. Un segundo ya está próximo a salir, si no ha salido recientemente. Y también en 2017 se realizó una muy importante conferencia en Nueva York, en la sede central de Naciones Unidas, que fue la Conferencia de los Océanos. Fue un hito y allí se tomó la decisión de declarar a la próxima década, la de 2021-2030, como la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Tomando en cuenta que es necesario promover las observaciones marinas y el traspaso de esta información a los tomadores de decisión. A su vez, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, por su sigla en inglés IPCC, que también depende de Naciones Unidas, elaboró un informe especial sobre océanos y criósfera en un clima cambiante. Vamos a ver esta sigla un poco rara, ROC, es el acrónimo de este informe. Y vamos a ver algunos de los enunciados principales de este informe. ¿Cuál es la importancia de que el IPCC, este panel, haga estos informes?
Ya existe información, existían muchas publicaciones científicas acerca del rol del océano y su relevancia en el tema de cambio climático. Pero este panel toma el cometido de compilar esta información, evaluarla y elaborar un informe conciso y claro que sea accesible sobre todo a los tomadores de decisiones, pero para el público en general también. Así selecciona a nivel mundial un grupo de investigadores. En el caso de Argentina, participaron 3 investigadores: Valeria Guinder, que es una bióloga de Bahía Blanca, María Paz Chirichimo, que es una oceanógrafa física de Buenos Aires, y Federico Isla, que es un geólogo de aquí de Mar del Plata. Entonces estos autores toman la gran tarea de revisar casi 7.000 publicaciones científicas y condensarlas y evaluarlas, hacer un asesoramiento sobre esta información. A su vez es revisada por otra gran cantidad de autores, para asegurarse que esta información sea fidedigna y sea útil para el público. Bueno, vamos a ver algunos de los enunciados principales, especialmente dedicados a la vida marina. Y para ello tenemos que comenzar con el actor principal, que es el fitoplancton. Les mencionaba al comienzo que es la vegetación marina. Son estas pequeñas algas microscópicas, se miden en la escala de micrones, que es una milésima parte de un milímetro, y van desde algunas muy grandes, 200 micrones, por decirlo así, a grosso modo, un poco menos de medio milímetro, y las más pequeñitas pueden ser de 1 o 2 micrones. Vemos, estas son algunas pocas de las miles de especies que hay, algunas fotografías al microscopio electrónico. Podemos ver ya que no son todas bolitas iguales, sino que realmente tienen formas muy hermosas incluso, que han sido utilizadas en muchos trabajos artísticos. Y los que vemos en el fondo, estas pequeñas, estas sí se ven porque no están magnificadas como bolitas amarillas o verdes, son las más pequeñitas de 1 o 2 micrones, que realmente también son muy importantes. Entre ellas, entre este grupo se encuentran las cianobacterias, que fueron los primeros organismos fotosintetizadores que aparecieron en el mar, y que fueron las que empezaron a proveer de oxígeno a la atmósfera. Aún hoy en día le debemos al fitoplancton marino la mitad del oxígeno que respiramos. Esto es muy importante porque escuchamos más de una vez de la importancia de los bosques tropicales del Amazonas y no tomamos dimensión que hay otro bosque enorme en el mar que es el fitoplancton. En cuanto a tamaños, porque tal vez decimos, bueno, no lo vemos, no existe, no es importante, debemos pensar que en este momento, lamentablemente, estamos sufriendo las consecuencias de una pandemia causada por un virus que es de aproximadamente 0,12 micrones, es decir, es una décima parte del tamaño de estas alguitas pequeñitas que les mostraba acá de las cianobacterias. Es decir, no debemos despreciar la importancia de organismos microscópicos. En este caso, son benignos, son los que nos proveen de oxígeno, vamos a ver, de alimento al mar. Bueno, ahora sí, habiendo presentado este actor principal, vamos a algunos enunciados básicos de este informe. Como les decía, muchos de ellos, los que están en ciencias marinas, ya los conocían, pero acá se ponen como en muy claro y en forma más firme. En primer lugar, el océano se ha calentado ininterrumpidamente en estas últimas décadas y ha capturado más del 90% del exceso de calor en el sistema climático. Esto es muy importante porque el mar, el océano, es nuestro gran aire acondicionado. Si no lo tuviéramos, la temperatura del planeta ya sería, pero excesivamente alta. Los que vivimos en la costa, en Mar del Plata, sabemos el efecto atemperador del clima que tiene el mar. Pero a nivel global es realmente sustancial. Ahora,
esta capacidad no es infinita. Ya se está notando que el océano está sufriendo cada vez más, con mayor frecuencia y mayor intensidad, olas de calor marinas. ¿Qué son las olas de calor marina? Lo mismo que nosotros sufrimos en tierra, las olas de calor del aire, que son cuando tenemos muchos días seguidos de altas temperaturas que no bajan, lo mismo ocurre en el mar. Hay áreas muy extensas, a veces de miles de kilómetros, que se calientan por encima de la temperatura normal y que dura por mucho tiempo. En algunos casos ha durado meses y esto lleva a consecuencias muy importantes, muy perjudiciales para los organismos que viven en estas zonas. Otra consecuencia muy importante del cambio climático es que el océano absorbe gran parte del dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera. Y este dióxido de carbono produce, cuando se disuelve en el mar, un efecto que se conoce como acidificación. ¿Qué significa? Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua del mar, se produce ácido carbónico y luego otros componentes derivados, y esto libera estos protones, estos átomos de hidrógeno, que hacen que baje la acidez del mar. Los cambios pueden ser sutiles, pero pequeñísimos cambios en este pH, en este potencial de hidrógeno, en esta acidificación, tienen consecuencias muy altas para los organismos que ahí viven. En primer lugar, por supuesto, para los organismos que tienen una cubierta calcárea, todos los bivalvos, ¿no? Las ostras, los mejillones, las vieiras y otros organismos del plancton, pero porque se altera la dinámica de, por ejemplo, el carbonato de calcio que necesitan para producir estas cubiertas. Pero también para todo el resto de los organismos, porque en la fisiología, en el metabolismo, incluso en el nuestro, también se ve afectado por el pH. No quiero decir que cuando nos metemos al mar nos vamos a acidificar, es muy suave, no es sobre nosotros, es sobre la dinámica y la fisiología de los organismos que viven en el mar, pero tiene un impacto importante. Otro efecto de este calentamiento del mar es la estratificación en densidad, que se ha observado que ha aumentado. ¿A qué nos referimos con esto? Debemos también recordar otra cuestión. Nosotros vemos al mar y nos parece que es una superficie. En realidad el mar tiene una gran profundidad. Entonces debemos ver qué cambios están ocurriendo dentro de esta columna de agua, desde la superficie hacia el fondo. Normalmente se produce una mezcla de ese agua de superficie hacia el fondo debido a los vientos, a la circulación oceánica, fenómenos físicos de mezcla vertical. Y esto lo que hace es produce la renovación de nutrientes y favorece el crecimiento de especies de fitoplancton de tamaño más grande. Y como en la otra filmina. Y que tienen una gran capacidad de fotosíntesis y de producción primaria. ¿Qué ocurre si, por efecto del cambio climático y el calentamiento, se calienta cada vez más la capa superficial del mar? Se produce una barrera de densidad, porque sabemos que el agua fría es más densa que el agua cálida. Entonces, esta barrera de densidad no permite la renovación de nutrientes desde las capas profundas ricas en nutrientes. Y en aguas empobrecidas, en superficie, lo que ocurre es que van a predominar especies de pequeño tamaño ahora de fitoplancton que están más adaptadas a poder sobrevivir a bajas concentraciones de nutrientes. Esto hace que disminuya la producción primaria de esta zona y vamos a ver que tiene consecuencias en todo el resto de la trama alimenticia. Otra cuestión que se ha observado es que muchas especies marinas han atravesado cambios en su rango de distribución geográfica.
Este es un croquis que apareció en un informe también del panel intergubernamental anterior al último informe, y vemos ya, esto es una escala de algunas especies en kilómetros por año. Y vemos que los que más se han movido es el fitoplancton, que en algunos casos se ha movido más de 30 kilómetros. No significa que esta pequeña celulita se movió así 30 kilómetros, sino que a lo largo de los años, como mostrábamos en la otra filmina, han cambiado las condiciones ambientales, no se veían favorecidas, se mueven por las masas de aguas, encuentran otro lugar en otra latitud donde sí se dan las condiciones propicias, y así año tras año se ve que hay un movimiento de estas especies. Y la que le sigue es el zooplancton, que son los pequeños animalitos del plancton, que son los primeros que se alimentan del fitoplancton. En menor medida, otras especies mayores que quizás están más atadas a sus hábitats. Sin embargo, también ya se han detectado cambios en la distribución de algunas especies de peces. Un ejemplo es un tipo de caballa en el Mar del Norte que debido a los cambios de temperatura en el mar y siguiendo también a su presa, de quienes se alimentan, que es principalmente zooplancton, se movieron y esto ha producido conflictos, incluso en las pesquerías, especies que se encontraban en el área de Noruega han pasado a ser pescadas en Islandia. Así que ya empezamos a ver que tiene consecuencias socioeconómicas. También, bueno, ya estábamos viendo que estos cambios producen una alteración en las interacciones entre las especies, tienen un efecto en cascada en el funcionamiento del ecosistema. Acá podemos ver en un dibujo así caricatura la trama alimenticia más básica en el mar. Decíamos que el fitoplancton es el material vegetal que con la luz solar y nutrientes produce materia orgánica, produce más vida. Es consumido en primer lugar por el zooplancton, estos pequeños animalitos, y a su vez ellos son consumidos por peces pequeños, peces más grandes y los que llaman predadores topes, grandes mamíferos, tiburones, etc. Las ballenas se pueden alimentar directamente de plancton. Esta es una visión un poco muy simplista, caricatura de la trama alimenticia. En realidad, se vería más como esto. Esto es un ejemplo de un modelo bastante sofisticado que ve cómo se interaccionan los distintos componentes. Vemos que es como un enjambre, no vamos a ver cada uno de ellos, pero poniendo todos los componentes, e incluso seguramente este no es completo, hay muchísimas especies y cada una se interrelaciona con la otra, vemos que es muy complejo. Pero en la base de todo vemos que es el fitoplancton. Así que ya cualquier efecto cambios en el ambiente que influencien al fitoplancton va a afectar al resto de la trama alimenticia. Otro de los efectos que también se ha observado y ya se proyecta que va a ser cada vez mayor es el aumento en el nivel del mar. Y se predice que cambios que antes ocurrían muy esporádicamente se van a ver con más frecuencia. Por ejemplo, en este gráfico vemos, en el panel de la izquierda, si en un lugar el nivel medio del mar estaba aquí y cada tanto por eventos especiales subía el mar, a veces a un nivel más alto una vez por mes, por año, hasta este nivel que era una vez por siglo. En un escenario futuro, si seguimos con el calentamiento global, el derretimiento de los polos, aumenta el nivel de agua en el mar, el nivel medio va a haber subido y eventos que antes se daban solo una vez por siglo van a llegar a darse una vez por año. Esto tiene consecuencias muy graves para las poblaciones en las zonas costeras y principalmente en las islas. Ya hay algunas islas de nivel muy bajo que se sabe que lamentablemente van a quedar cubiertas prácticamente por el océano. Otras proyecciones también indican que
todos estos efectos que estábamos mencionando, el aumento de la temperatura, la estratificación, la acidificación, van a aumentar a niveles que no se habían observado antes, o sea, sin precedentes, realmente muy altos. Y como también vimos, esto altera la base, la producción primaria, la producción de materia orgánica por el fitoplancton. Se corren modelos, no vamos a ver en detalle estos planos, pero sí quería mostrarles que este panel del IPCC ha compilado la corrida de diversos modelos que predicen qué es lo que va a pasar con la producción primaria a nivel mundial. Entonces se ve en color, acá vamos a enfocarnos en los paneles de la derecha, el de arriba de todo a la derecha, vemos que en color así anaranjadito se ven zonas donde se predice que va a disminuir la producción primaria, es decir, la producción del fitoplancton va a bajar. Otros lugares marcados en azul dice que va a subir. ¿Qué pasa en nuestra área del mar argentino? En la parte norte parece que va a bajar, esto es a final de siglo. En el peor escenario, si seguimos emitiendo nosotros dióxido de carbono como hasta ahora. Pero ¿qué ocurre acá en la parte sur de nuestro país, de nuestro mar? Está en gris. Este gris significa que los modelos no están de acuerdo, es decir, no hay alta confianza de qué es lo que va a pasar allí. Y esto es porque los modelos se alimentan de datos de campo para poder fortalecer, son predicciones, pero hay que fortalecerlas con los conocimientos que ya tenemos. En nuestro mar, lamentablemente, hay muy pocas mediciones. Nosotros, en nuestro grupo del INIDEP, hemos hecho campañas y hemos hecho mediciones de esto de la producción primaria del fitoplancton. Quería mostrarles así muy brevemente qué significa esto. Nos tenemos que subir a un barco, trabajar en condiciones muchas veces muy duras, con instrumental muy sofisticado, para lograr obtener estos pocos puntos que vemos acá, donde hay mediciones de estas tasas de producción primaria. Estas, a su vez, estos datos se combinan con imágenes satelitales, como nos mostraba el otro día Ezequiel Cosolino. En este caso, este es un trabajo que hicimos en primer lugar con un grupo muy grande de investigadores de otras instituciones de Argentina, también de colegas de Uruguay y de Brasil, y la parte satelital a cargo de Ana Dogliotti de Buenos Aires, del IAFE, y se combina una imagen satelital de clorofila con los datos que nosotros obtenemos de la velocidad de crecimiento del fitoplancton, de cuánto material nuevo estaban produciendo. Y esa combinación nos da ahora un mapa que es de producción de carbono por el fitoplancton. Pero vemos que hay lugares donde los datos, nos faltarían datos como para hacer estos datos más fidedignos. Es decir, la combinación de que los modelos no nos dan un dato cierto y que nos faltan datos de campos, refuerza la idea de que lamentablemente todavía tenemos que salir al mar, lamentablemente digo entre comillas, nos gusta mucho salir al mar, pero es importante seguir obteniendo observaciones de campo. Bueno, para reforzar la idea, el fitoplancton, ¿qué pasa cuando se cambia la base de esta trama alimenticia? Esta sería la de la izquierda, una trama alimenticia tradicional, donde tenemos fitoplancton de distintos tamaños, incluyendo muchas células grandes, o plancton de gran tamaño, peces, y una industria pesquera que se dedica que da trabajo y alimento a la sociedad. ¿Y qué pasa si en la trama de la derecha, en un escenario de cambio climático? Como veíamos, el fitoplancton probablemente sea de células, predominen las células de pequeño tamaño, entonces ya vamos a estar introduciendo más pasos en la trama alimenticia, vamos a necesitar zooplancton de pequeño tamaño que se alimenta de luego el de gran tamaño, peces pequeños, menor cantidad de peces grandes y por supuesto esto afecta a las pesquerías. Bueno, esta filmina es un mensaje subliminal que quería dejarles. Estamos hablando de la importancia del fitoplancton.
Cuando comemos un filete de pescado de aproximadamente 100 gramos, estamos comiendo aproximadamente el equivalente a 10 kilos de fitoplancton. Así que si les decía que el fitoplancton nos provee la mitad del oxígeno que respiramos, también recordemos que cada vez que comemos pescados o mariscos, también todo eso proviene del fitoplancton. Bueno, ya para finalizar esta parte de los efectos globales que nos ha comentado este informe del IPCC, no podemos dejar de mencionar el importante cambio que se está produciendo en las zonas polares y especialmente, bueno, ya hemos escuchado que las barreras de hielo en la Antártida, algunas ya se han roto y otras ya están sufriendo consecuencias. Y en el Ártico es muy notable, el casquete del Ártico se está derritiendo a una tasa mayor de la que estaban prediciendo los modelos. Y eso ya tiene consecuencias en las poblaciones que viven en el Ártico. Y bueno, también esto va a tener un efecto cascada, porque cuando se derriten el hielo tiene una capacidad de albedo de reflejar luz, y luego tenemos agua que es más oscura, absorbe más calor. Eso va a hacer un efecto de retroalimentación y aumento del cambio climático. Bueno, ya la última filmina sobre este informe y estos enunciados muy generales de cómo está afectando el cambio climático en el mar y las proyecciones. También un mensaje positivo, porque si decimos que todo está mal y no podemos cambiar nada, bueno, pero sí es importante recordar que estas tasas, estas magnitudes de estos cambios van a ser menores si realmente hacemos el esfuerzo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto también está documentado en este informe. Es decir, vale la pena ese esfuerzo. Bueno, ahora les voy a comentar brevemente algunas de las observaciones que estamos haciendo en nuestro programa de dinámica del plancton marino. Somos aproximadamente unos 20 investigadores que trabajamos porque se abordan distintas temáticas. El investigador principal a cargo es Rubén Negre. Una de las series de tiempo, es decir, uno de los puntos que muestreamos con frecuencia para ver cómo está evolucionando es la Estación Permanente de Estudios Ambientales, que es un punto en el mar situado frente a Miramar, a unos 50 metros de profundidad. Y allí vamos, en lo posible una vez por mes o con la mayor frecuencia que podamos, en distintas embarcaciones. Hemos estado yendo desde el año 2000, distintos investigadores, algunos han ido y venido, algunos todavía estamos, en embarcaciones del INIDEP, a veces de la Armada, y también últimamente estamos saliendo en un hermoso velero de la prefectura, el doctor Bernardo Hussein. ¿Qué son las series de tiempo ecológicas? Son lugares donde, puntos determinados, donde se va y se estudian las mismas variables claves para ir siguiendo el pulso del mar. Es decir, de la misma forma que a un paciente se le toman las temperaturas, se hacen análisis de sangre con cierta frecuencia para ver cómo va evolucionando, lo mismo nosotros hacemos en el mar. Tenemos que ir al mismo lugar y ver cómo está evolucionando las distintas variables. Nuestra estación EPEA forma parte también de una red latinoamericana de series de tiempo, Antares. Hemos participado en un proyecto auspiciado por el Instituto Interamericano de Cambio Climático, y también formamos parte en un atlas de UNESCO sobre series de tiempo que recopiló información de más de 160 series de tiempo a nivel mundial. ¿Qué estudiamos en esta estación? Participamos muchos investigadores de distintas áreas del INIDEP. Por ejemplo, se utilizan imágenes satelitales del área de sensoramiento remoto, que nos mostró el otro día muy bien Ezequiel Cosolino. Se estudia el ambiente de luz, por supuesto, porque la luz en el mar, como en tierra, es la fuente de energía que dispara todo el crecimiento de la vida.
También interactuamos, participan con nosotros investigadores del Gabinete de Oceanografía Física para ver cambios en la temperatura, en la salinidad. También muy cercanos a nosotros del programa de Oceanografía Química y Marea Roja, que se encargan de medir los nutrientes y la diversidad de pigmentos del fitoplancton y las toxinas que pueda haber en algunas especies de fitoplancton. También en nuestro grupo se determinan las propiedades más químicas, como la cantidad de oxígeno. También se está estudiando desde hace unos años, desde el 2015, qué ocurre con los cambios en este pH, en la acidificación del mar, que les comentaba que es un tema muy preocupante. También medimos las tasas de producción del fitoplancton. Se estudian todas las fracciones del fitoplancton. Les decía que no son todos iguales, que hay de distintos tamaños, desde los más grandes hasta los más pequeños. También hay investigadores del gabinete de zooplancton que estudian todas las componentes, desde el zooplancton pequeño hasta el más grande. El ictioplancton, que son los huevos y larvas de peces, e incluso también se está analizando las condiciones nutricionales, es decir, en qué estado están esas larvas que van a determinar la supervivencia hacia estadios de peces. Y también no debemos olvidarnos del bacterioplancton. Las bacterias tienen una función fundamental. Estas son estudiadas por nuestros colegas del Gabinete de Microbiología. Y las bacterias son los grandes recicladores de todo el material vivo en el mar. Y también son una fuente de alimento, es una biomasa muy importante. Bueno, para darles simplemente una idea de a qué me refería cuando decía que medimos el pulso en el mar, bueno, desde el año 2000 hasta, bueno, este gráfico ahora se extiende, por supuesto. Por ejemplo, medimos distintas variables. Esta es la clorofila, que es un pigmento esencial en todos los organismos vegetales y, por supuesto, incluso en el fitoplancton. Y aquí vemos que podemos ver el ciclo también anual, es decir, cómo hay épocas del año que hay mayor fitoplancton y otras que hay menos, en verano, y esto se repite a lo largo de los años. Pero también vemos que hubo ocasiones, que hubo eventos especiales en que los niveles de clorofila, que nos están indicando la cantidad de fitoplancton, fue mucho mayor. ¿Por qué podemos decir que son eventos especiales? Si nosotros hubiéramos ido una sola vez al mar, justo aquí, hubiéramos dicho, frente a Miramar, la cantidad de fitoplancton es muy alta, son 5 miligramos de clorofila, y ahí nos hubiéramos quedado, esto es una zona muy rica. En realidad, porque hemos ido por muchos años y lo hemos ido siguiendo, podemos decir que no, que este era un evento especial, que lo normal es que la concentración esté en un promedio de aproximadamente 1, con variaciones estacionales que son muy importantes para toda la vida en el mar, pero este es un nivel. También lo que estamos haciendo justo en estos momentos, esto es un trabajo en preparación, es ver una tendencia de cambio. Como decía, también muy importante es cambios que se puedan estar dando en la diversidad del fitoplancton. Y acá vemos un compilado de fotos que nos han dado Rubén Negri y Ricardo Silva, que trabajan en este tema, y vemos algunas diatomeas de gran tamaño, vemos otras especies más pequeñitas que hemos detectado en estos primeros 20 años de estudios en la serie de tiempo EPEA, son que la temperatura superficial del mar muestra una leve tendencia en aumento, que la concentración superficial de clorofila, de este pigmento vegetal que les mostraba, muestra una tendencia a incrementarse, pero también esto viene asociado a que ha habido un cambio en la estructura de tamaños del fitoplancton, que muestra una tendencia al aumento de las células de pequeño tamaño, el picoplancton, que les mencionaba antes. Esto significa que en este ciclo de la plataforma costera ya está experimentando cambios en el ambiente y en la comunidad del plancton que va a tener efectos en la trama alimenticia y también, como les comentaba, en la toma de dióxido de carbono por el mar.
También hemos participado con nuestra serie de Tiempo EPEA en un proyecto conjunto con muchos otros investigadores de Latinoamérica que llevan a cabo series de tiempo en sus costas, en un proyecto que se dedicó a evaluar el sistema ecosistémico de regulación, es decir, de regulación del clima a través de toma de dióxido de carbono en estas series. Y se puso en un contexto también de qué impacto tienen estos cambios en la sociedad humana, ya que colaboraron, participaron activamente economistas. Algunos mensajes claves fueron los siguientes. Los valores de flujo de dióxido de toma de este gas de efecto invernadero por el océano no son despreciables, por ejemplo, cuando los comparamos, como hicieron estas economistas, con las emisiones que tienen estos países por cambio de uso de suelo. Les decía que al comienzo que el cambio climático está producido en gran parte por el uso de combustibles fósiles que liberan estos gases a la atmósfera, pero también por cuando cambiamos, por ejemplo, deforestamos para otros usos humanos, disminuimos la captación de dióxido de carbono por este material vegetal, en este caso terrestre. Bueno, acá en este estudio pudimos ver que los números de lo que está absorbiendo el mar están en el rango, es decir, son dimensionables con estas emisiones. Y también que existen importantes diferencias en cómo es este servicio de regulación en distintas partes del océano, en este caso en distintas costas de Latinoamérica. Por supuesto, esto era esperable porque hay zonas que son muy ricas en nutrientes, otras que son más, lo que se denomina oligotróficas, es decir, más pobres. Pero lo interesante, y a su vez quizás preocupante, es que en cada una de ellas se han detectado cambios en el comportamiento del ecosistema. Es decir, que el servicio este de regulación del clima marino que nos proporciona el océano no es estable, no es infinito y está cambiando. Y por lo tanto esto debe ser tomado en cuenta, por ejemplo, cuando se corren estos grandes modelos climáticos para evaluar proyecciones de cómo se está comportando el clima en el planeta, debe tomarse en cuenta que la capacidad de regulación de este como servicio, quizás en forma doméstica diríamos de aire acondicionado, no es infinita y está cambiando. Bueno, nuestro programa de dinámica del plancton marino también, además de nuestra serie de tiempo EPEA que les estuve mencionando acá frente a Miramar, también hemos seguido una serie de estaciones, de puntos que cruzan toda nuestra plataforma, desde la costa de Mar del Plata hasta cruzar el talud, hasta aguas profundas, en distintas ocasiones a lo largo de los años. Y el año pasado, y también lo habíamos dicho en otra oportunidad, tuvimos la oportunidad de compartir una campaña extensa con colegas de Uruguay en el marco de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, donde además de esta sección en Mar del Plata hicimos una sección en las costas de Uruguay frente a La Paloma y otra en el medio, en la sección longitudinal, desde el estuario del Río de la Plata hasta aguas profundas, donde pudimos observar condiciones ambientales y de plancton muy variadas. Estos datos están aún comenzando a analizarse. Pero acá les muestro como un collage de fotos de trabajo a bordo. Como les comentaba, el trabajo a bordo es laborioso y implica utilizar instrumentos sofisticados, insumos costosos. El tiempo en el mar es costoso. En este caso pudimos salir en el buque Víctor Angelescu del INIDEP, que es muy moderno y está muy bien equipado con tecnología de de última generación. Bueno, este trabajo realmente es muy intenso. Bueno, acá quería hacer como una pausa y veníamos diciendo la problemática del cambio climático, también hablábamos de la importancia del fitoplancton como base de las pesquerías, la toma de dióxido de carbono. Hay otro servicio muy importante que es muy intuitivo que nos presta el mar, y es lo que se denomina un servicio cultural o de recreación, espiritual, como quieran llamarlo,
creo que es bastante intuitivo para todos nosotros quienes tenemos la oportunidad y más el privilegio de los que trabajamos en este tema de ir al mar, es esto simplemente, la belleza, el bienestar que nos produce observar, convivir con el mar. Y no sería lo mismo si yo acá, en lugar de este hermoso atardecer, tan plácido, tan bonito, les mostrara un mar lleno de plásticos, que este es un tema justo que va a hablar Roxana Di Mauro el próximo viernes, o si les dijera, este mar está acidificado, todos los organismos están sufriendo. Bueno, esto nos representa también un alto compromiso que tenemos con las generaciones futuras, con nuestros hijos, nietos, sobrinos, de dejarles un mar que sea tan disfrutable como este. Bueno, ya finalizando, les decía que nosotros desarrollamos nuestra serie de tiempo EPEA desde el INIDER. Pero hay otras series de tiempo, por ejemplo, nuestros colegas de Bahía Blanca, de Liado, ya venían desarrollando series de tiempo también. Y el año pasado surgió una iniciativa de aunar estas y de comenzar nuevas series de tiempo, dado la importancia que les decía de tomarle el pulso al mar. En distintas zonas, nuestro mar es muy extenso, y se está generando esta red de observación marina argentina. Otro emprendimiento que se llevó a cabo en estos 2 últimos años, a requerimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, justamente, y en el contexto de Pampa Azul, fue elaborar un informe del estado de conocimiento sobre los efectos del cambio climático, principalmente en las pesquerías. Y este informe, que ya está en sus últimas revisiones, fue liderado por el INIDEP, por Claudio Buratti, pero se realizó en conjunto con una gran cantidad de investigadores de 15 instituciones de la Argentina. A título personal, puedo decir que una conclusión desde ya es que marca la necesidad de, si bien hay muchas observaciones, el INIDEP y muchas organizaciones tienen muchos años de observaciones en el mar argentino, queda una labor de compaginación y de reenfoque de esta información en la temática de cambio climático y sobre todo muy claro quedan las vacancias y la necesidad de nuevas observaciones y la importancia de este tema. Bueno, y ahora ya sí, como corolario, comenzamos hablando en forma muy general de qué era el cambio climático y vimos algunas de sus aspectos y consecuencias en el océano. Aquí tomé una filmina que fue presentada hace unos años por el ingeniero Gabriel Blanco, que participó muy activamente en el IPCC, en este panel de cambio climático, y a pesar de ser ingeniero, dice, las soluciones tienen que estar más allá de las tecnologías. El cambio climático es un problema global común que pone de manifiesto cuestiones de equidad y requiere la cooperación internacional. Ya esto nos tiene que resonar mucho con el momento que estamos viviendo ahora, con esta terrible y dramática pandemia que vemos que es un problema común, que ha puesto lamentablemente en evidencia problemas de equidad, ya que las poblaciones vulnerables son quienes más afectadas están, y que sí o sí requiere cooperación internacional. Continúa diciendo, las conductas individuales y sociales son claves para alcanzar escenarios de 450 partes por millón de gas efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, si queremos llegar a esa meta de que en el planeta hacia final de este siglo la temperatura no aumente más de 2 grados, realmente hay que hacer un esfuerzo individual y colectivo. Y ahonda en esto diciendo, el comportamiento individual y social, los estilos de vida, las pautas culturales tienen una influencia considerable en el uso de energía, en el consumo de bienes y servicios y en las emisiones asociadas. Nuevamente vemos lo mismo que estamos viviendo ahora, realmente el efecto de lo que hacemos cada uno de nosotros y en conjunto es lo único que puede llegar a aminorar. Lo que vivimos ahora es la pandemia, pero subyacente continúa este problema del cambio climático y también tenemos una responsabilidad social con respecto a este tema.
Ahora, bueno, creo que es una pregunta que ya todos nos debemos estar haciendo. Bueno, ¿qué pasa ahora con esto? Les decía, las emisiones de gases de efecto invernadero por las industrias. Ahora estamos frenados prácticamente. Bueno, esto muchos autores, investigadores del tema, se pusieron rápidamente a hacer estimaciones y acá vemos el gráfico. Este es el nivel medio de emisiones de los últimos años, como ha ido creciendo en forma realmente muy fuerte. Y acá vemos este año, el bajón. Se nota el frene de toda la producción de la sociedad nuestra. Y acá vemos en más detalle cómo bajó desde el momento de enero, cuando se empiezan a cerrar las industrias y la movilización en los distintos países, hasta alcanzar un mínimo de emisiones el día 7 de abril. Y esto explican estos autores y otros trabajos relacionados, que es porque el confinamiento se dio, por supuesto, en primer medida en China, en los países europeos, y distintos países fueron cerrando en distintos momentos. El día 6 de abril, Estados Unidos todavía tenía gran cantidad de industrias funcionando, y el día 7 es donde más cierra. Y a continuación, el día 8 de abril, China ya comienza a abrir algunas industrias. Entonces, eso es lo que hace esta coincidencia, que el día 7 de abril, aparentemente, fueron las emisiones de gases más bajas. Estas emisiones más bajas, de todas formas, ponen en contexto, eran aproximadamente las que teníamos en el año 2006. Es decir, no es que frena, que la atmósfera se limpió totalmente. No, todavía tenemos una carga importante. Pero es notable, queda ya ahora totalmente innegable quiénes somos los que estamos aportando estos gases a la atmósfera y haciendo que suban. Ahora, la gran pregunta es cómo continuamos, porque no podemos continuar parados, por supuesto, tenemos un grave problema, tenemos que seguir subsistiendo, las industrias, los transportes, nos tenemos que movilizar. Entonces, estos autores han hecho proyectan tres escenarios. Uno es que se decida apretar el acelerador y en 6 semanas ya volver a donde estábamos, sería esta línea color mostaza. Y un intermedio, en donde dicen, bueno, vamos a ir en forma gradual, 3-4 meses, entonces se retarda más la línea de cantidad de emisión de gases. Y otra que sería una regulación que se llegue a final de 2020 con emisiones menores a 2019. Pero estas son todas proyecciones académicas nada más. Ahora, esto ha tenido también un impacto, y muchos economistas a nivel mundial se están planteando cómo volver a reactivar la economía. Y comentan, por ejemplo, esta es la tapa de una revista muy importante de economía a nivel mundial, me la mandó justamente nuestra colega Martina Chidiac, que fue la economista que participó con nosotros en este proyecto interdisciplinario, y me dice, mira la tapa del Economista, dice, esta es del 23 de mayo, y la tapa dice, aprovechemos el momento, es la oportunidad de achatar la curva climática. Otra vez, estamos muy familiarizados con intentar achatar la curva del pico de contagios con la pandemia del coronavirus. Bueno, existe también la curva climática, les venía mostrando, ¿no? Esta curva de emisiones de gases de efecto invernadero que también tiene graves consecuencias para nuestra sociedad. Y dice, aprovechemos a retomar una economía más respetuosa de nosotros. Hemos visto que pone en evidencia también esta vulnerabilidad, las inequidades en la sociedad humana, y también más respetuosas para con el ambiente. Intentemos una economía que no dañe tanto el ambiente, que no sigamos aumentando esta curva del cambio climático, que ya ha cobrado vidas. Esto también hay que mencionarlo, porque quizás no es tan dramático como lo que nos está tocando ahora, en estos momentos, a todos juntos, pero en distintos momentos, en distintos lugares del planeta, mucha gente ha han causado muertes por hambre, por sequías, gente que se ha tenido que desplazar. Es decir, el cambio climático también cobra vidas. Bueno, con esta reflexión los quiero dejar y muchas gracias por su atención.
Bueno, Vivian, gracias a vos por esta exposición que han estado viendo desde Uruguay, desde Nicaragua, desde Honduras, de todas partes del país también te han estado escuchando, escuelas que nos están acompañando y de parte de ellos han surgido algunos cuestionamientos, algunas preguntas que en este tramo final de la charla un poco fuiste aclarando sin saber cuáles eran estas preguntas, pero bueno, voy a transmitirte, por ejemplo, la de Daniel Seitune, que se une a la de Mayra Gómez, que tiene que ver con qué puentes considerás que se deben construir o terminar de construir para que el cambio climático tome posición en la agenda de quienes son los tomadores de decisión a nivel mundial, ¿no? Y que también cobre la seriedad que debe cobrar, porque hay muchísimas pruebas de que el cambio climático existe y de que el cambio climático es un tema a tener pendiente todo el tiempo. Sí, exactamente. Por eso quise cerrar con este corolario, porque creo que fue una inquietud de muchos que estamos en el tema, a ver qué está pasando ahora, porque esto ha sido, esta pandemia ha sido como, por supuesto, nadie jamás hubiera querido llegar a esto. Ha cerrado las economías, las producciones mundiales, y bueno, acá queda con este gráfico que hemos en evidencia total cómo se cerraron se bajó la emisión humana de dióxido de carbono. Pero, sí, de gases de efecto invernadero. Pero bueno, también la importancia del océano y de la toma de dióxido de carbono y de calor por el mar y las consecuencias que está sufriendo y los cambios que puede traer, también creo que empezó a cobrar importancia en las agendas internacionales, como en Naciones Unidas. Pero debemos bajarla también a nuestros países y a la población en general. Por eso creo que este mecanismo de difusión, también de llegar a los tomadores de decisión a través de nuestras instituciones, el ministerio, las iniciativas como Pampa Azul, debemos tener una voz fuerte de enviar el mensaje que esto es serio, está ocurriendo. Vivian, te pedimos si podés, por favor, salir de la pantalla completa, a ver si te podemos ver mientras nos estás respondiendo, porque no logramos verte. Todavía queda como el cierre del PowerPoint. Ha quedado. Perdona. Cierro lo de pantalla completa, ¿no es cierto? Correcto, así te pueden ver. Perdón. Mientras nos estás contestando. ¿Pero se escuchaba lo que dije? Sí, te estábamos escuchando perfectamente. Ahí te vemos también. Bueno, bien. Bueno, bien, espero haber respondido por lo menos la inquietud que creo que tenemos todos de seguir elevando esta voz y hacerla más fuerte para que desde nuestros lugares, instituciones, organismos, ministerios, se lleve este mensaje que el cambio climático sigue ocurriendo y es relevante para nuestra sociedad y necesitamos seguir observándolo y estando atentos a medidas tanto por un lado de mitigación, es decir, de reducciones de emisiones, de comportamiento social, pero también de estar atentos a medidas de adaptación. Bien. Valentino Curio, que es un alumno de una de las escuelas secundarias, nos pregunta si las olas de calor marina se distribuyen a lo largo de las costas o en aguas abiertas o si tienen distribución global. No te escuché, ¿me la puedes repetir? Si las olas de calor marina se distribuyen a lo largo de la costa o en aguas abiertas también y si tienen distribución global. Bien, quizás ahí hay un poco una confusión con el tema de que el nombre se llama olas, pero, por ejemplo, en tierra, cuando decimos que tenemos una ola de calor en verano, porque tenemos muchos días en Mar del Plata con temperaturas de 35, 38 grados, no es que es una ola marina, se llama, por poner un ejemplo tonto, como la ola que hacen en los conciertos, es una ola, claro, ¿no? Que es un fenómeno que se da al mismo tiempo. En el caso del mar también quizás es un poco confuso el nombre de ola, no es realmente una ola marina con espuma, sino se refiere a eso, un fenómeno de muchos días continuos donde el mar en un lugar tiene
tiene temperaturas mucho más elevadas que las habituales. Por ejemplo, se dio hace unos años, alrededor del año 2015, que una gran parte del Pacífico Norte tuvo temperaturas más elevadas que lo normal por muchos meses. Y esto produjo graves problemas porque todos los organismos marinos que vivían ahí se vieron afectados, las pesquerías se bajaron, en fin. Y este tipo de fenómenos, de calentamientos así, se están dando en distintos lugares del mundo, cada vez en el océano global, cada vez con más frecuencia. Norberto Escarlato nos pregunta, se dice que el fortalecimiento algal que se observa en la Antártida reduce el albedo y aumenta el ciclo de calentamiento regional. ¿Hay estimaciones para el sector antártico argentino? Bueno, sí, el tema de lo que dice ahí Norberto es que yo les comenté algo que en el Ártico, cuando se derrite el hielo, la nieve o el hielo tienen gran capacidad de reflejar la luz, ¿no es cierto? Entonces, cuando se derriten y tenemos agua, el agua es más oscura, absorbe calor justamente, y esto sería como una retroalimentación del calentamiento. Él dice con respecto a las algas, se ha visto que hay algas, este fitoplancton, que puede vivir, y de hecho florecer, sobre el hielo. Entonces, nuevamente esto oscurecería el hielo y hace también una mayor captación de luz. No tengo conocimiento, pero es una pregunta que se podría leer a nuestros investigadores que trabajan en el Instituto Antártico, si han hecho algunos estudios de cómo afecta esto a la toma de calor. Personalmente, sí, ya hay resultados. Vamos a unir una pregunta de María Beatriz Blos con Mayra Gómez, que te preguntan si todos los proyectos de investigación en nuestro país son llevados a cabo por el gobierno o si hay empresas privadas que también participan y cómo estamos a nivel tecnológico, ¿no? Y de herramientas en la Argentina para continuar y profundizar estas investigaciones de las que vos nos hablabas. Bueno, la mayoría de las investigaciones se realizan en instituciones del gobierno, como el caso nuestro del INIDEP, bueno, otras instituciones dependientes del CONICET o de universidades nacionales. No tengo conocimiento al menos de investigaciones de relevancia por cobertura realizadas por instituciones privadas, desconozco, o no me viene a la mente ahora. En cuanto a cómo estamos en tecnología, diría que es un intermedio. Hemos tenido acceso, justo les mostraba algunas fotos al final de instrumentos que tenemos, en el caso nuestro del INIDEP, que vinieron con el buque Víctor Angelescu, que realmente muy bien equipado. Tenemos, por ejemplo, nuestros colegas que trabajan en fitoplancton tienen microscopios de flujo que se llaman FlowCam, que son de última generación, muy interesantes, muy importantes. También tenemos un equipamiento muy moderno que mide la cantidad de dióxido de carbono en el agua. Esto es sumamente importante y es uno de los pocos que hay en Latinoamérica. Es decir, y como eso les podría dar más ejemplos, y seguro que otras instituciones tienen también algunos elementos de alta generación. O sea, por un lado está muy bien y tenemos la capacitación y se están utilizando. Por el otro lado, sí, lamentablemente, más de una vez nos faltan insumos, nos faltan repuestos para estos equipamientos, es difícil hacer el mantenimiento, las calibraciones necesarias, todas estas mediciones tienen que ser lo más exactas y precisas posibles. Les mostraba, los cambios son sutiles y por lo tanto hay que medirlos muy bien. Todas las mediciones tienen que ser de alta calidad para poder luego contrastarlas. Así que sí nos falta aún un mantenimiento, un mantener lo que tenemos e ir avanzando lentamente. Y también nos falta todavía mayor cantidad de gente, no es solo la tecnología, es la cantidad de investigadores abocados al tema. Así que creo que les mostraba, tenemos un mar que es inmenso. Ezequiel Cosolino mostró una figura la otra vez, el mar argentino, Argentina como país,
tiene mayor superficie en el mar que en tierra. No podemos desconocer eso y necesitamos conocerlo cada vez más. Gustavo Cabrera pregunta si además de la serie de tiempo de EPEA, ustedes están elaborando con parámetros de forma continua de otra región, de otro sector del mar también. Me perdí una parte de la pregunta. Que si además de la EPEA, si se está midiendo con frecuencia otro sector del mar para tener parámetros de forma continua. Bueno, les mostré justo en la filmina de la red que se está proyectando en este momento, Roma, donde ahí se muestran algunas series que ya están en actividad y otras que están comenzando o que se planean comenzar. Por ejemplo, en la Antártida, en la base Carlini, ya hay una serie de datos muy importantes y ya tienen resultados muy importantes de cambios que han ocurrido en los últimos años. A través de esta red, y bueno, no es casual que Gustavo haga esta pregunta porque él está involucrado, también se planean, y va a ser sumamente importante, contar con instrumentos autónomos, es decir, boyas o instrumentos que podamos poner en el mar, o incluso algunos que podamos remolcar, o que son vehículos autónomos que pueden tomar una serie de variables, al menos físicas o químicas, en forma continua. Y esto ya se está utilizando en muchas partes del mundo y creo que acá debemos implementarlo en el corto, mediano plazo. Anteúltima pregunta de María Alejandra Pastor, si toda esta investigación, toda esta información con la que cuentan los científicos, con la que cuenta el programa de ustedes, tiene llegada al gobierno en la toma de decisiones, o cómo llega esta información al gobierno. ¿Pudiste escucharme, Vivian? Estuvo medio cortado, pero... Te decía de toda esta información científica, ¿cómo llega al gobierno? ¿Cómo se la acercan ustedes a quienes son los tomadores de decisión? Bueno, esa es también un área en la que los investigadores debemos avanzar, porque normalmente la tarea científica uno toma la información, escribe lo que se llama un artículo científico que se publica en revistas científicas. O sea, en el ámbito científico esta información circula. Pero a veces transmitirla a tomadores de decisión, digamos al gobierno, al público en general, requiere una acción de traducción, de transferencia a un lenguaje accesible y a mensajes más claros. Por eso, por ejemplo, les mencionaba esto de la importancia de los informes como el que ha desarrollado el IPCC. Bueno, a nivel local también, el INDEP en ese caso hace una función muy fuerte porque se elaboran muchos informes que van directo a los tomadores de decisión, ¿no? Al Ministerio, a la Subsecretaría de Pesca, al Consejo Federal Pesquero, en fin, hay mucha interacción de ese tipo, hay un entrenamiento de cómo transferir esa información. Creo que en el ámbito más oceanográfico y lo que atañe a esto de cambio climático tenemos que avanzar mucho en esa etapa. Pero sí, lo importante es hacer informes como este que está siendo evaluado ahora y continuar con esta tarea de transmitir la información. Eso es fundamental. Y para cerrar, tomamos la pregunta de Daniel Seitune sobre cuáles considerás que son los principales retos para la comunidad científica en materia del cambio climático y de los océanos. Bueno, creo que lo venimos repitiendo, es obtener mayores observaciones. El océano es inmenso, les mostraba desde el comienzo, nuestro planeta es océano. Nosotros tenemos una porción muy importante, el mar argentino es muy grande, es muy heterogéneo, es muy rico, pero lamentablemente también les mostraba que se están viendo consecuencias aún cosas fenómenos que se ven en otras partes. Les decía, hay que recordar siempre, a diferencia de tierra, el océano es un fluido, es decir, lo que ocurre en otros lugares en algún momento nos va a llegar. Es decir, que el desafío es continuar haciendo observaciones, encontrar formas de integrar esas observaciones, utilizar más herramientas tecnológicas como estas, decía, estas boyas o instrumentos autónomos,
pero continuar yendo al mar también es importante, porque hay mediciones como estas tasas fisiológicas, tomar muestras para estudios de biodiversidad, son fundamentales. Así que continuar haciendo observaciones, ser capaces de transmitir esa información hacia el resto de la población y a los tomadores de decisión. Esos son los mensajes claves que creo que tenemos, y ser conscientes que necesitamos también más investigadores en este área. El mar argentino merece tener más gente que se ocupe de él. Vivian, bueno, te agradecemos por esta participación, es el segundo webinar de nuestra huella en los océanos, la participación tuya dentro de este querer destacar el Día de los Océanos, que es algo en lo que trabajamos desde el INIDEP desde hace algunos años, tratando de acercar, sobre todo a nuestra ciudad, ¿no? Una ciudad con mar, una ciudad costera, para que conozcamos un poquito más qué es esta belleza que tenemos frente a nuestras costas y que todos los argentinos sepamos, como vos bien dijiste, como Ezequiel también remarcó, que el mar argentino es tan grande como nuestro territorio terrestre y por eso hay que conocerlo, estudiarlo y poder cuidarlo. Es nuestro segundo pulmón. Gracias, Vivian, por tu exposición. Invitamos a todos los que nos están acompañando a que el viernes cerremos este ciclo de nuestra huella en los océanos con la doctora Rosana Di Mauro. Ella va a estar hablando de plásticos, transformación y destino en el mar, un tema muy vinculado a todo lo que Vivian estuvo diciendo hoy, a todo lo que es el cambio climático, tema fundamental en los tiempos que corren, así que los esperamos ahí. Vivian, muchas gracias. Gracias a todos también. Gracias. Hasta luego.